Buen día, vamos a dar inicio a la explicación de la secuencia didáctica número 3, la fuerza como causante del estado del movimiento de los cuerpos. Vamos a iniciar con la explicación de la ley de Newton. Él escribió tres leyes o dictó leyes y una cuarta que es la ley gravitacional universal. La primera ley, conocida también como ley de la inercia, nos dice que un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme permanecerá siempre en reposo o en movimiento uniforme, al menos, fíjense la palabra, al menos que se le aplique una fuerza exterior. Quiere decir que un objeto siempre va a estar sin movimiento o con movimiento. Si hay una fuerza exterior que, que lo modifique, entonces puede cambiar su estado de reposo o su estado uniforme. Hay otra ley que es la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza y masa. ¿A qué se refiere esta ley? Se refiere a los cambios de velocidad, o sea que va a llevar aceleración, que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. ¿Sí? Cuando hay un cambio, lo que dije ahorita, si hay un cambio de velocidad, forzosamente hay una aceleración. Por eso, cuando uno se desplaza con un objeto, lo empuja, lleva una fuerza de aplicación. Y esa fuerza que está aplicando, se calcula que es masa, o sea, de lo que está cargando la persona por la aceleración, debido al cambio de la velocidad. Entonces la fuerza se puede medir, que es la F, se puede venir Newton, obviamente en honor al que la dictó, que es Isaac Newton. Y también se pueden manejar las dinas, que es otra unidad complementaria. La masa se mide en kilogramos o en gramos, y la aceleración, que es el cambio de la velocidad en cierto tiempo, es en metros por segundo al cuadrado o centímetros por segundo al cuadrado si estamos hablando en dinas. El peso. Tiene mucho que ver el peso con la segunda ley de Newton. El peso simplemente es la masa por la gravedad. ¿O qué es el peso? Viene representado por una fuerza gravitacional. Es la fuerza gravitacional. Eso siempre, nuestro peso siempre va hacia abajo, de manera vertical, pero hacia abajo, hacia la tierra. Por eso maneja esta unidad que peso es igual a masa por gravedad. El peso, al igual que la fuerza, se mide en Newton, en honor a Newton, y dinas también. La masa, que incluso aquí hay un concepto erróneo de nosotros, pensamos que usamos el concepto peso y masa como si fueran iguales, y no es cierto. Realmente lo que uno pesa son masa, la masa corporal en este caso, ¿no? Se mide en kilogramos o en gramos. Y la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado o 980 centímetros por segundo al cuadrado. La gravedad es una constante. O sea, donde tú vayas es lo que mide, 9.8. Estás en China, en Estados Unidos, en Japón, mide lo mismo. Si vas a Estados Unidos y ves que en Estados Unidos no maneja 9.8, sino 32.2 pies por segundo al cuadrado, es lo que maneja en Estados Unidos, que es lo equivalente a 9.8 metros por segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. No, es una ley bien aplicada en nuestra vida diaria. Establece que cada fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿A dónde lo podemos ver? En los puentes. Los puentes no se caen porque hay una fuerza que actúa en esos puentes, que actúa en sentido contrario. Viene lo que es su peso hacia abajo, pero hay una fuerza de reacción hacia arriba que impide que ese puente no colapse o su casa no se caiga. Ahí está. Por eso ponen las varillas, por eso ponen los cimientos, a modo de que genere las vigas, las columnas, a modo de que la estructura no colapse. Si una de esas está débil, puede llegar que el peso colapse a la fuerza que la empuja hacia arriba. ¿Ok? Esa se llama la tercera ley de Newton, acción y reacción, conocida también. La tercera ley de Newton, la ley gravitacional
universal, bien aplicada. Aquí vemos en nuestro Sol, bueno, no se ve así, pero es nuestro Sol y un planeta. Hay una distancia entre ellos, que es la distancia que los separa de uno, pero hay una fuerza F que los atrae. Esa ley, la ley de atracción o ley gravitacional universal establece que si dos cuerpos cualquiera se atraen con una fuerza, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y esta es la forma. Para eso tenemos una masa 1, que es el primer cuerpo, segundo cuerpo y la distancia que las separa. Y tenemos una constante gravitacional universal que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton. Es muy pequeño, metro cuadrado por kilogramo cuadrado, es muy pequeña la menos 11. Si estamos hablando en dinas, es la misma, pero en menos 8 dinas centímetros cuadrados por gramos cuadrados. Es muy importante aclarar, todos los cuerpos se atraen, pero la fuerza de atracción es muy pequeña, ni se siente. Pero cuando estamos hablando de planetas como nuestro sistema, nuestra Tierra y la Luna, por ejemplo, ellos están atraídos, pero están las fuerzas equilibradas. O sea que ni se va a mover la Luna, ni se va a mover la Tierra igualmente con el Sol. El Sol atrae a nuestra Tierra, la Luna es atraída por la Tierra, pero la atracción es muy pequeña y están en equilibrio. Otro punto importante que dentro del estudio de la física es el impulso. El impulso es la fuerza por tiempo. El impulso mecánico, así como se define, que es la fuerza que recibe o el impulso que recibe un cuerpo en determinado tiempo. Y las unidades de impulso, de I de impulso, son newtons por segundo. La fuerza es en newton y el tiempo es en segundos. Otro tema importante dentro de la física es la cantidad de movimiento. La cantidad es igual, es una fórmula muy básica. Dice que la cantidad de movimiento, también conocido como ímpetu de un cuerpo, es igual a la masa por la velocidad. Y las unidades del movimiento son kilogramos por metro, por segundo. Entonces, la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? La fricción. La fricción es igual. La fricción viene siendo es lo que se genera entre dos superficies, el rozamiento que maneja ahí. Y fórmulas tenemos aquí, que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. La normal es la fuerza que empuja hacia arriba. Acuérdense que el peso es el que va hacia abajo. Si nosotros aplicamos una fuerza por el coeficiente de fricción por la normal, es la fuerza que se está aplicando. El coeficiente es adimensional, o sea, sin unidad. También el trabajo es una fuerza por distancia, aquí lo maneja. Si nosotros aplicamos en un bloque una fuerza y lo trasladamos hacia un punto final, todo este lapso manejamos un trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por distancia y la vamos a medir en joules. En joule o ergios. Cuando nosotros tenemos, aclarando, que si yo tengo 1 newton por metro es igual a joules, ¿sí? O dina por centímetros es igual a ergios. Entonces el trabajo se mide en joules o en ergios. Pero si estamos en un plano inclinado, subiendo a ciertos grados un bloque, ¿sí? Entonces hay un trabajo. El trabajo, como hay un ángulo, el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, por la distancia. Ahora, si hay un movimiento hacia arriba, hay una altura, como quien dice, el trabajo cambia, que es masa o gravedad por distancia, o simplemente trabajo es igual a peso por distancia. Si en el trabajo hay fricción, el trabajo es igual al coeficiente de fricción por la normal
por la distancia o simplemente fuerza de fricción por distancia. Potencia. La potencia es simplemente el trabajo realizado en determinado tiempo. Es la potencia. La potencia aquí está. Potencia igual a trabajo, que son en joules, por el tiempo, que son segundos. Estos son los watts. Son los watts. Joules por segundo son watts. Aquí hay varias fórmulas. ¿Por qué? Porque el trabajo también puede ser fuerza por distancia. Aquí hay otra fórmula, porque el trabajo puede ser fuerza coseno del ángulo por distancia entre tiempo me da potencia. Y la potencia hay otra unidad, hay otra fórmula que es fuerza por velocidad. Ahora, la potencia mide en joule entre segundos o errios entre segundos. Pero la potencia se puede medir también en watts, porque un joules por segundo, nuevamente lo voy a repetir, son los watts. Aquí hay muchas unidades de manejo. Aquí está lo que les dije yo, que son los watts. Hay unidades que se aplican en la vida cotidiana. Los kilowatts en Comisión Federal de Electricidad, los caballos de vapor en ciertas máquinas, los HP en cuestión de las máquinas, los motores eléctricos, como las hidrolavadoras, que es 2.0, 1.5 HP. Pero también tenemos aquí unidades de conversión de caballos de vapor a watts, de kilowatt a watt, de caballo de vapor a kilogramos metros por segundo. Bueno, tenemos varias unidades que podemos trabajarlas dentro de las potencias. Vamos a pasar a otro tema distinto, que es la energía mecánica. La energía mecánica puede ser dos: energía cinética. Esta es la energía debida al movimiento. Entonces, por eso tenemos esta fórmula, que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. La energía cinética se mide en joules, al igual que el trabajo, o en errios, al igual que el trabajo. Las dos son energías. El trabajo es energía. La energía cinética es energía debida al movimiento. Al igual está la energía potencial. La energía potencial es masa por gravedad por altura. Eso tiene mucho que ver con el trabajo, que es masa por gravedad por distancia, que es prácticamente la misma. Entonces la energía potencial, pero esta es debido a una posición de estado. Supongamos que nosotros estamos en un edificio, hay una altura del edificio, entonces tenemos aquí cierta energía potencial, ¿sí? Debido a la posición. Tú sabes cuánto pesas, sí tengo 50 kilos, bueno, por la gravedad, por la distancia del edificio, tengo mi energía potencial. Bueno, así esto fue la explicación de este día. Esperemos que todos estén bien y a continuación va a haber videos para elaborar los ejercicios.